tearing the fabric of life. Hola a todos amigos de YouTube. Hoy estamos aquí en el primer episodio del Road to WrestleMania del videojuego SmackDown vs Raw 2009 de CM Punk. Como veis, estamos en ECW, en la tercera marca de WWE en la época. Y bueno, ha sido la elección que habéis elegido para este segundo Road to WrestleMania de este videojuego. La verdad es que tengo bastantes ganas de hacerlo porque, si no estoy equivocado, creo que es el único que se desarrolla en la marca extrema. Y veremos qué tiene de parada esta historia para el mejor del mundo. De momento, dos de las superestrellas más importantes de la empresa se enfrentarían en el primer combate de la serie. Como vemos, nuestro primer rival sería Jeff Hardy, rememorando esa mítica rivalidad que tuvieron allá por el año 2009 estos dos grandes luchadores con la salida de Jeff de la empresa. Y bueno, desde ya os digo que ha sido una de las mejores luchas que he hecho en este videojuego. Fue bastante larga y bastante complicada, como veis. El enigma extremo que se hacía con la ventaja inicial, buscaba de hecho la cuenta rápidamente con ese paquetito, pero CM Punk se libraba apoyándose en las cuerdas y comenzaba a lanzar sus clásicas patadas. Hardy, que una vez más invertía el ataque. Aquí le lanzábamos contra las cuerdas, invertíamos una vez más a Jeff Hardy, a nuestro oponente, y finalmente le castigábamos con ese bulldog. Con esta impresionante super kick de Punk conseguíamos cargar la barra del movimiento final. Íbamos a buscar el primer GTS del combate y de la serie, la cabeza de Jeff Hardy, que se quedaba ya en naranja. Íbamos a buscar rápidamente la cuenta y, como vemos, iba a llegar a 1, iba a llegar a 2, pero Jeff Hardy todavía resistía. La superestrella Straight Edge, que se disponía a castigar ahora a su rival con este tremendo superplex desde lo más alto de la tercera cuerda. Ahí lo conseguíamos. El cuerpo de Jeff y la cabeza, que estaban ya en amarillo, aún así Hardy se levantaba antes que nosotros. Íbamos a continuar castigándole con esta serie de tremendas patadas por parte de Punk. La verdad que la gran mayoría de su arsenal se basa en dichas patadas. Hardy, que con esta combinación recuperaba un poco la ventaja durante algunos segundos, se lanzaba sobre nosotros, continuaba haciendo esos movimientos aéreos y finalmente iba a ejecutar este movimiento para continuar castigándonos la cabeza. Con esta maniobra íbamos a cargar una vez más la barra de impulso, la barra del movimiento final. Ahí aparecía ese remate para hacer la Anaconda Vice. Elegíamos no ejecutarla en este momento, y ahora sí llegaba el segundo GTS, que en teoría debía ser definitivo. De hecho, hacíamos sangrar a Jeff Hardy, la cabeza ya en rojo. Buscábamos rápidamente la cuenta, la cual llegaba a 1, llegaba a 2, pero Jeff todavía resistía. Punk, que una vez más iba a sorprender a Hardy con una nueva super patada que cargaba la barra del movimiento final. Íbamos a buscar ahora sí la Anaconda Vice. Finalmente Hardy se levantaba antes de lo esperado y decidíamos ejecutar el tercer GTS, el tercer movimiento final de Punk sobre Jeff Hardy. Una vez más íbamos a buscar rápidamente la cuenta, y en esta ocasión iba a llegar a 1, iba a llegar a 2, y una vez más Hardy, que iba a resistir. Impresionante el aguante de Jeff Hardy, que aún con la cabeza roja había sido capaz de resistir hasta 3 GTS por parte de Punk. Y la verdad que empezaba a ser un poco frustrante para el mejor del mundo, ya que no conseguíamos la victoria, pese a que estábamos siendo bastante superiores ayer. Con esta patada conseguíamos ejecutar de nuevo un GTS, el cuarto del encuentro, que ahora sí debía ser ya definitivo. La cuenta, que iba a llegar a 1, iba a llegar a 2 y por fin iba a llegar a 3 para conseguir la primera victoria del Road to WrestleMania. Tras la conclusión de la lucha teníamos esta cinemática clásica de celebración de CM Punk. No es importante para la storyline, con lo cual vamos a pasar directamente a lo siguiente. Llegábamos al siguiente episodio de ECW tras la épica lucha que habíamos tenido la semana pasada con Jeff Hardy. Se nos presentaba al campeón de la marca extrema, que era nada más y nada menos que Tommy Dreamer, y en poco tiempo el campeonato mundial de la marca extrema, que estaría involucrado en esta historia. A continuación aparecía la siguiente cinemática en el backstage. CM Punk y Jeff Hardy, que se encontraban, hablaban de esa lucha de la semana pasada. Hardy diciendo que Punk consiguió esa victoria por suerte, y esto parecía indicar que se iba a celebrar una revancha o incluso una lucha en esta zona de la arena. Sin embargo, rápidamente Tommy Dreamer, el campeón de la ECW, que iba a aparecer, y hablaba de que las cosas en ECW se resolvían en el cuadrilátero, y proponía una idea bastante interesante: un combate de reglas extremas entre CM Punk y Jeff Hardy, y el ganador
se enfrentaría ante Tommy Dreamer en Royal Rumble por el campeonato mundial de la ECW, una idea con la que tanto el Enigma Extremo como la superestrella Straight Edge iban a estar de acuerdo y vamos a ver ese combate a continuación. En el vestuario de CM Punk teníamos esta nota que básicamente ese objetivo secundario: debíamos estrellar a Jeff Hardy contra la mesa y atravesarla con su cuerpo. La lucha de reglas extremas que iba a comenzar de la siguiente manera: CM Punk, que rápidamente iba a buscar el primer objeto debajo del cuadrilátero, se hacía con esa silla y rápidamente iba a tratar de castigar a Jeff con ese arma. Conseguíamos lanzar ese primer sillazo sobre la cabeza, ese segundo sobre la espalda, buscábamos un nuevo sillazo, esta vez de esta manera tan original, con ese derechazo directo a la cabeza de Hardy, y ese último sillazo que llegaba también a la cabeza de Jeff. Estábamos muy cerca de cargar la barra del movimiento final. Aquí nos esquivábamos mutuamente el ataque. Finalmente una nueva super patada por parte de CM Punk, íbamos a buscar el primer GTS del encuentro. Sin embargo, Jeff Hardy, que nos lo invertía, se guardaba el movimiento personal, no ejecutaba el remate. Sin embargo, Jeff tenía ya esa ventaja del movimiento personal para más tarde en la lucha. El mejor del mundo, que iba a buscar un nuevo objeto debajo del cuadrilátero, ese palo con alambre de púas, que la verdad me sorprende que esté en este videojuego. Creía recordar que en el SmackDown vs Raw 2008 era el único juego en el que aparecía. Pero una sorpresa bastante agradable, ya que, como sabéis, es una de mis armas favoritas, aunque ahora estaba en poder de Jeff Hardy, y de hecho iba a castigarnos con ese palo con alambre de púas hasta en 2 ocasiones. Una tercera que hacía que cargase la barra del movimiento final y de hecho que prendiese fuego en el palo. CM Punk, que respondía con esa patada, y finalmente castigaba a Jeff con ese palo con alambre de púas incendiado. Posteriormente, Punk quería continuar castigando a Jeff con esa silla, conseguía hacerlo cuando estaba a punto de salirse del cuadrilátero. Una nueva patada, esta vez a la zona baja de las piernas de Jeff, y vamos a buscar un nuevo GTS que en esta ocasión sí conseguíamos ejecutar, y de hecho hacíamos sangrar a Jeff Hardy, con lo cual íbamos a pasar directamente a tratar de cumplir ese objetivo secundario y hacer atravesar a Jeff Hardy una mesa. Punk, que conseguía cargar la barra del movimiento final, lanzaba a Jeff Hardy contra el esquinero, posteriormente le lanzaba contra la mesa, ejecutábamos ese remate sobre dicha mesa. Punk, que se subía junto a Jeff Hardy a la mesa e iba a ejecutar este impresionante DDT que iba a llegar sobre la cabeza de Jeff Hardy. Destrozábamos la mesa, íbamos a buscar acto seguido la cuenta de 3, y para mi sorpresa, al contrario que en la lucha anterior, iba a llegar a 3 rápidamente con tan solo 2 movimientos finales para conseguir una nueva victoria. Tras la conclusión de la lucha teníamos una nueva cinemática de victoria clásica de CM Punk, que no aporta demasiado a la storyline más allá de los comentarios de los comentaristas de ECW, con lo cual vamos a pasar directamente a lo siguiente. Llegábamos al siguiente episodio de ECW, 2 semanas consecutivas que habíamos estado enfrentándonos ante Jeff Hardy en 2 buenos combates, la verdad. Sin embargo, en esta tercera semana formaríamos equipo junto al Enigma Extremo, junto al que ha sido nuestro único rival de momento en este Road to WrestleMania, y más tarde veríamos ante quién nos enfrentábamos. Recibíamos en nuestro vestuario un mensaje de voz de Jeff Hardy. Se nos revelaba que nuestros rivales serían Elijah Burke y John Morrison. Jeff, que nos decía que estaba bastante cansado del combate Extreme Rules de la semana pasada, pero que aún así lo dejaría todo en el cuadrilátero. La lucha tag team, que comenzaba con CM Punk y Elijah Burke en el cuadrilátero. Como veis, Elijah Burke que revertía ese primer movimiento, sin embargo CM Punk ya comenzaba con sus clásicas patadas. Una nueva inversión por parte de Elijah Burke, una inversión ahora por parte de CM Punk y una última inversión por parte de nuestro oponente. Poco tiempo después, como veis, Jeff Hardy, que se tomaba el relevo por su cuenta, nosotros simplemente nos salíamos del cuadrilátero. Como veis, Elijah Burke le castigaba con ese poderoso movimiento, y como veis también Jeff Hardy tenía ya las piernas en amarillo, haciendo referencia a ese combate Extreme Rules. Tratábamos de ayudar a Jeff agarrando a Elijah Burke para que le castigase de una manera más sencilla. Sin embargo, Elijah Burke conseguía deshacerse tanto de Jeff como de nosotros. Una vez más agarrábamos a Elijah Burke y ahora sí Jeff Hardy conseguía castigarle con esa bofetada. Jeff Hardy, que había conseguido cargar la barra del movimiento final, castigaba ahora a Elijah Burke en las piernas, nos daba el relevo. CM Punk, que ingresaba para aplicar ese GTS, sin embargo no lo conseguíamos en una primera instancia. Elijah Burke, que nos lanzaba contra las cuerdas, se salía del cuadrilátero de una manera bastante inteligente para evitar que ejecutásemos el remate, y de hecho iba a conseguir el objetivo, ya que se nos iba a la barra de impulso.
Con esta catapulta, Punk, que iba a conseguir cargar de nuevo la barra del movimiento final, ya lo habíamos conseguido previamente una vez más, pero habíamos guardado el movimiento personal ya que estaba Jeff Hardy luchando con Elijah Burke fuera del cuadrilátero. Un Elijah Burke que de hecho le iba a dar el relevo, que no me salía la palabra, a John Morrison, un Morrison que iba a ingresar directamente para recibir ese primer GTS del encuentro. Buscábamos rápidamente la cuenta para probar suerte, sin embargo la cuenta tan solo llegaba a 2. Morrison, que con esta serie de golpes iba a conseguir cargar la barra del movimiento final, tenía preparado ya el remate y de hecho lo iba a ejecutar de esta manera excelente. La cabeza de Punk ya en amarillo. Afortunadamente no buscaba la cuenta, sino que buscaba seguir castigándonos. Punk, que conseguía reaccionar y se hacía nuevamente con la ventaja. Con esta serie de rodillazos sobre el cuerpo de Morrison nos encontrábamos a tan solo un golpe de cargar la barra del movimiento final. Morrison, que nos invertía en un principio, nos lanzaba también esa patada voladora. Acto seguido nos iba a levantar, conseguíamos invertir ese movimiento de Morrison. Tratábamos de ejecutar el GTS, no lo conseguíamos. Morrison, que tenía nuevamente el movimiento final preparado. Tendríamos que andar con bastante cuidado ya que un segundo remate podría ser definitivo para la lucha. Morrison, que nos lanzaba contra las cuerdas, Punk, que se quedaba. Finalmente lanzábamos nosotros a Morrison, continuábamos castigándole con esas patadas y finalmente con esta maniobra. A continuación iba a llegar esta gran secuencia. Morrison, que buscaba ese suplex, Punk, que conseguía invertirlo. A continuación pasaba exactamente lo mismo, pero con los protagonistas intercambiados. Morrison, que nos lanzaba contra el esquinero, conseguíamos revertirle. Aplicábamos finalmente esta maniobra. A continuación Punk, que iba a castigar la cabeza de su oponente con ese doble machetazo de pierna al cuello directamente y buscaba la Anaconda Vice para buscar la rendición de John Morrison. Sin embargo, Elijah Burke ingresaba para romper el candado. Con esta patada a los tobillos conseguíamos cargar nuevamente la barra del movimiento final. Íbamos a buscarlo rápidamente, sin embargo Morrison nos invertía, nos lanzaba esa patada baja a la zona sensible del cuerpo de Punk. Sin embargo, finalmente el mejor del mundo, que iba a conseguir ejecutar un nuevo GTS que hacía sangrar a Morrison. Hardy, que se encargaba de Elijah Burke, nosotros que buscábamos la cuenta, la cual iba a llegar a 3 para conseguir la victoria en este combate por parejas. Tras la conclusión de la lucha teníamos nuevamente una cinemática clásica de victoria, esta vez en un combate 2 contra 2, CM Punk y Jeff Hardy, que celebraban esta victoria. Un buen trabajo en equipo. Vamos a pasar directamente a lo siguiente. Llegábamos al cuarto episodio de SW de este primer capítulo del Road to WrestleMania, el último antes de Royal Rumble. Ya sabéis que tenemos esa lucha ante Tommy Dreamer, un Tommy Dreamer que precisamente se iba a estar enfrentando ante Elijah Burke, mientras que CM Punk iba a descansar. Aparecía la siguiente cinemática: CM Punk, que se encontraba calentando un poco en su vestuario, Tommy Dreamer, el campeón, que iba a aparecer. Y bueno, nos iba a revelar que estaba un poco preocupado ya que temía que nuestros rivales de la semana pasada le tendieran una emboscada al propio Tommy Dreamer, y nos decía que nos quería en su esquina para la lucha ante Elijah Burke, ya que Morrison estaría precisamente en la de su rival. Punk, que le recordaba que teníamos un combate titular en pocos días en Royal Rumble, pero aún así aceptaba la proposición de la leyenda extrema. Recibíamos un correo de voz de John Morrison en el que básicamente se mostraba bastante molesto ya que CM Punk tenía una oportunidad titular por el campeonato de SW y Morrison no. Y teníamos también una nota en el vestuario de Punk en el que se nos pedía que ayudásemos a Tommy Dreamer a derrotar a su oponente. La lucha como tal no tiene nada especial. Como veis, Punk, que estaba ahí en el ringside acompañando a Tommy Dreamer, John Morrison a Elijah Burke, de hecho ingresaba en el cuadrilátero. La lucha terminaba por descalificación con la victoria de Dreamer. Y bueno, iba a haber varios minutos de pelea no oficial en el ring, con lo cual esto nos lo vamos a saltar ya que no pasa nada realmente interesante. Y vamos a pasar directamente a la siguiente cinemática. Punk y Tommy Dreamer, que se estaban enfrentando a Elijah Burke y John Morrison. El mejor del mundo, que primero se iba a deshacer de Morrison, le sacaba del cuadrilátero. Tommy Dreamer, que iba a buscar ese DDT sobre Elijah Burke, sobre el otro villano, finalmente conseguía escapar. Y ahora, como vamos a ver, CM Punk parece que acechaba un poco a Tommy Dreamer, pero finalmente ambos quedan como competidores honestos y todo se resolvería en el pague por ver de enero. Llegábamos a Royal Rumble, al primer pay-per-view de este Road to WrestleMania. Los comentaristas Joe Styles y Taz, que nos informaban de esa lucha titular entre Tommy Dreamer y CM Punk por el campeonato de la SW, y se nos revelaba también que sería, al igual que nuestro combate con Jeff Hardy, un combate con reglas extremas, con lo cual
tendríamos varios objetos involucrados en esta lucha titular. En el vestuario de Punk recibíamos un correo de voz, un mensaje precisamente de Tommy Dreamer, en el que el innovador de la violencia nos desafiaba a demostrarle lo extremos que éramos. La lucha Extreme Rules que comenzaba, nuevamente Punk, que rápidamente iba a buscar ese primer objeto, un martillo que traía al cuadrilátero rápidamente. Tommy Dreamer, que de forma muy inteligente salía del cuadrilátero también, conseguía esa silla. Sin embargo, el mejor del mundo iba a ser el primero en golpear con ese mazo directamente al estómago de Tommy Dreamer para hacerse con la ventaja inicial. Un segundo impacto que le dejaba el cuerpo ya en amarillo y cargaba casi por completo nuestra barra del movimiento final. Aquí Tommy Dreamer, que iba a responder rompiendo de hecho el martillo con un golpe sobre el cuerpo de CM Punk. Punk, que se salía del cuadrilátero, iba a buscar una nueva silla. Tommy Dreamer, que a su vez iba a salir también del cuadrilátero, iba a volver a ingresar. Conseguíamos castigarle con ese sillazo. Ese segundo que no llegaba a buen puerto. Tommy Dreamer, que una vez más se salía del cuadrilátero, la verdad que midiendo bastante sus esfuerzos el innovador de la violencia, el campeón de la ECW, y Punk, que simplemente estaba esperando a que regresase al ring. De regreso al cuadrilátero, la superestrella Straight Edge, que conseguía castigar de nuevo con ese sillazo a la cabeza de Tommy Dreamer. Posteriormente también la pierna con este movimiento bastante innovador. Teníamos cargado el movimiento final e iba a llegar el primer GTS del encuentro sobre el cuerpo de Tommy Dreamer. Íbamos a buscar rápidamente la cuenta de 3 para probar suerte y llegaba 1, llegaba 2, pero el campeón todavía resistía. La superestrella Straight Edge, que iba a buscar castigar ahora a nuestro rival de esa manera tan violenta con la silla, ese pisotón que iba a llegar, pero Dreamer conseguía escapar de ese movimiento, la verdad que bastante violento por parte de Punk. Podría haber causado una grave lesión en Tommy Dreamer. Llegaba un nuevo sillazo a la cabeza del campeón de ECW, nos invertía ese primer intento de ejecutar el GTS, pero no el segundo. El segundo GTS que llegaba sobre el campeón, buscábamos rápidamente la cuenta, que llegaba 1, llegaba 2, pero Dreamer todavía resistía. El segundo GTS ya del encuentro que resistía a Dreamer, y esto tenía un poco la misma sensación que esa lucha ante Jeff Hardy en la que Dreamer iba a parecer prácticamente invencible. Punk, que iba a traer al cuadrilátero ese campeonato, aunque aparezca el título de los pesos pesados, nos vamos a imaginar que es el de la ECW. Castigaba de varias maneras a Dreamer con el oro del título. Conseguíamos cargar nuevamente la barra del movimiento final. Íbamos a buscar rápidamente un nuevo GTS. La cabeza de Dreamer ya en rojo. Prácticamente cualquier movimiento sobre la cabeza iba a provocar que sangrase. Y de hecho, como veis, con ese GTS íbamos a lograrlo. Buscábamos nuevamente la cuenta de 3 tras el tercer GTS. Y Tommy Dreamer, que a la cuenta de 1 directamente se salía, utilizaba esa habilidad de resurrección hardcore. Tenía preparado el finisher y de hecho, como veis, lo iba a ejecutar rápidamente sobre CM Punk, prácticamente también sobre esos escalones de acero. Iba a buscar la cuenta de 3 y la cuenta que iba a llegar a 1, iba a llegar a 2, pero Punk todavía resistía. El mejor del mundo, que se hacía con los escalones de acero, golpeaba la cabeza de Dreamer para aumentar más todavía esa brecha. Un segundo impacto sobre las piernas que conseguía cargar un nuevo movimiento final. Esa patada que no llegaba, Dreamer que la invertía. Una nueva patada por parte de Dreamer. Conseguíamos invertir ese movimiento de Tommy. Sin embargo, también nos invertía el GTS. Tenía el movimiento final preparado. Sin embargo, se lo guardaba para el movimiento personal. Y Punk, que iba a responder con este tremendo superplex desde lo más alto de la tercera cuerda. Punk, que mandaba contra el esquinero a su rival, ejecutaba este impresionante monkey flip a la perfección. Dreamer, que continuaba sangrando. Punk, que se hacía con ese campeonato, golpeaba a Dreamer, cargaba la barra del movimiento final. Un nuevo escalerazo que llegaba sobre la cabeza de Tommy Dreamer, que estaba ya bastante destrozado. Conseguíamos levantarle. Ahora sí, iba a llegar un nuevo GTS, un nuevo movimiento final por parte de Punk, que debía ser definitivo. Buscábamos la cuenta, la cual llegaba a 1, llegaba a 2 y llegaba a 3 para convertirnos en el nuevo campeón de la ECW. Tras la conclusión de la lucha teníamos esta cinemática, CM Punk, que celebraba con el campeonato de la ECW, muy feliz por su victoria. Sin embargo, como veis, Tommy Dreamer, que se quejaba bastante parece de la zona de las costillas. Punk, que se acercaba para preocuparse por su rival. Ingresaban los médicos y también Taz para preocuparse también por Dreamer, y veremos si en el siguiente episodio si Dreamer tiene una lesión grave o no.
Y bueno amigos, de este modo que llega a su fin el primer episodio del Road to WrestleMania de SmackDown vs Raw 2009 de CM Punk, con esa coronación final en Royal Rumble del mejor del mundo como nuevo campeón de la SW, aunque termina también con ese mal sabor de boca de la lesión de Tommy Dreamer. Tampoco era la intención lesionar al innovador de la violencia, pero bueno, es un combate Extreme Rules y este tipo de cosas pueden pasar, así que veremos en los siguientes episodios por dónde se desarrolla este feudo, ya que seguramente Tommy Dreamer y CM Punk se vuelvan a enfrentar en el futuro. Y nada, para terminar, pues lo que os digo siempre, dejen su like si les gustó, en comentarios cualquier opinión que quieran dar o pregunta que quieran que responda en próximos vídeos, suscríbanse para más contenido y activen las notificaciones para no perderse ninguno de mis siguientes vídeos. Un saludo y hasta la próxima.